Buenos días, buenas tardes, buenas noches familia, bienvenidos al episodio 54 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es 15 de marzo de 2018 y antes de nada recordar hilandofino.net, entrar a mi página web, suscribiros a mi lista de correo, daros una vueltecilla por el blog y bueno, hacer lo que os venga en gana, pero por favor entrar. Bueno, hecha la cuña publicitaria. Hoy vamos a hablar de potencia. Hoy vamos a hablar de potencia normalizada, más concretamente, que es como se titula este episodio. Y bueno, y antes de nada, me gustaría, a ver, si utilizáis potenciómetros, si estáis ya relacionados, no habituados a trabajar con potencia, pues el término de potencia normalizada entiendo, o por lo menos espero que hayáis preocupado en saber cómo lo que es, ¿no? En saber cómo funciona, en saber a qué se debe ese término de potencia normalizada y que por lo menos lo llevéis en vuestros displays para ir mirándolo cuando hagáis vuestras series, en vuestro entrenamiento y demás. Si no lo estáis tocando y entrenáis con potencia, pues no lo estaréis haciendo todo lo bien que se puede. En cualquier caso, como os digo, si estáis ya trabajando con potencia, os sonará bastante y para los que no, pues os sonará chino el término de potencia normalizada y bueno, espero que os pueda ayudar este episodio en gran medida. Bueno, antes de nada me gustaría poneros un ejemplo. Imaginad que hacemos 2 sesiones de entrenamiento. Una sesión en la que vamos a un ritmo uniforme en bicicleta, ¿vale? Y sacamos en un terreno más o menos plano, sacamos unos, vamos a poner 200 vatios, venga, para hacerlo fácil, 200 vatios medio, de potencia media. Luego hacemos otra sesión a la semana, a la semana por ejemplo, da igual el tiempo, el momento, de la misma duración, de 2 horas, por poner algo, 2 horas igual que hemos hecho en la anterior sesión, 2 horas, perdón. En un terreno muy quebrado, ¿vale? Con muchas subidas, muchas bajadas. Y sacamos igualmente 200 vatios medios. ¿Vosotros creéis realmente que ambas sesiones han tenido el mismo coste para el organismo? Una sesión donde hemos ido de forma uniforme a 200 vatios y una sesión, pongamos, con un terreno muy quebrado y pongamos también a base de palos, por ejemplo, en la subida y, en fin, una sesión muy variable en cuanto a intensidad y hemos sacado al final la misma potencia media. ¿Vosotros creéis que tiene el mismo coste para el organismo? Pues vamos, no hace falta estudiar una carrera universitaria para decir la respuesta, ¿no? Seguro que no, ¿no? No creo, vamos, no tiene, ya os lo digo yo, no tiene el mismo coste fisiológico, el mismo coste para el organismo. Pero en este caso, ambos entrenamientos tienen la misma potencia media, 200 vatios medios, con lo cual si nos estamos fijando simplemente en la potencia media de nuestro entrenamiento en bicicleta, pues no cabe duda que con este ejemplo nos daremos cuenta que algo está fallando, algo no estamos haciendo bien y tanto que se habla de la potencia como un indicador muy, muy positivo y muy bueno para controlar la intensidad de entrenamiento, pues nos daremos cuenta que en este caso falla, ¿no? En este caso es un indicador bastante pobre. ¿Y por qué? Pues porque, dado el carácter de la potencia en sí, la potencia del pedaleo ciclista tiene una respuesta súper rápida. Nosotros podemos ir en un momento dado a 100 vatios y en 2 segundos ponernos a 800 vatios, puesto que la respuesta muscular es muy rápida, ¿no? Nosotros podemos empujar muy fuerte los pedales de forma muy rápida. Esto indica que la potencia tiene una gran variabilidad, a diferencia de la frecuencia cardíaca, por ejemplo, que si nosotros apretamos muy fuerte los pedales y dejamos de pedalear, la frecuencia cardíaca ni se va a enterar, el corazón no va a llegar ni siquiera a acelerarse. Entonces, el carácter intrínseco de la potencia lleva a eso, a que haya una gran variabilidad, y por ello la potencia media no es un indicador, es un indicador muy pobre de los esfuerzos ciclistas para medirlos con potencia. A no ser que sean esfuerzos de ritmo constante, esfuerzos en pendientes, por ejemplo, muy constantes, sin bajadas, sin curvas, ¿vale? En ese caso sí que podríamos utilizar potencia media. Pero cuando queremos comparar sesiones, la potencia media tiene lagunas y no podemos utilizarla.
Entonces aquí es donde entra en juego el concepto de potencia normalizada. ¿Qué es la potencia normalizada? Bueno, la definición la tengo por aquí apuntada, la puedo leer. Venga, lo voy a leer, vaya. A ver, la potencia normalizada se define como la estimación de la potencia que un deportista podría mantener con un mismo coste fisiológico si su producción de potencia hubiese sido constante. Vale, si os digo esto, posiblemente a mí me ha costado leerla varias veces para poder entenderla bien, ¿vale? Pero más o menos se puede entender que entra en juego el coste fisiológico que tiene para el organismo conseguir una determinada potencia, ¿vale? Para hallarla, bueno, pues para hallarla, yo la verdad es que ni siquiera lo he medido, no lo he mirado, bueno, lo he mirado, pero vamos, lo he pasado por encima, porque básicamente para hallar la potencia media, la potencia normalizada, perdón, se utiliza una fórmula matemática que a nosotros ni nos va ni nos viene y que esto el dispositivo directamente nos la saca. Entonces tampoco vamos a estar calentándonos la cabeza en algo que es una fórmula matemática que ni siquiera vamos a tener que utilizar. Simplemente pues saber que en la fórmula, bueno, en la fórmula que haya, en la ecuación que haya la potencia normalizada, entra en juego el coste fisiológico que tiene para el organismo alcanzar esa potencia. ¿Y esto qué nos va a permitir? Pues nos va a permitir lo más importante de todo, comparar sesiones. Es decir, si nosotros estamos comparando una sesión a ritmo constante con una sesión a ritmo, como he dicho anteriormente, variable, estaremos comparando peras con manzanas. Y no tiene sentido, puesto que la comparación no va a ser posible, ¿vale? Tendremos que utilizar otros medios de control, como la frecuencia cardíaca quizá, o quizá la RPE, en definitiva, o incluso la frecuencia cardíaca de reposo al día siguiente, al despertarse el atleta, o el ciclista en este caso. En definitiva, tendremos que usar otros medios, que también deberíamos de usarlos, pero que para comparar una sesión con otra no nos sirve la potencia media, por lo que os he dicho anteriormente. Entonces, con la potencia normalizada sí que vamos a poder comparar una sesión con otra. Es decir, lo estamos pasando, por así decirlo, y dejarlo más o menos de una forma clara, estamos pasándolo todo a la misma unidad, aunque realmente es la misma unidad, que son vatios, ¿vale? Pero bueno, lo estamos traduciendo todo a un mismo lenguaje. Y esto nos va a permitir comparar sesiones, ¿vale? Luego, por otro lado, lo que es la potencia normalizada se introduce, aunque esto ya sería un poco rizar el rizo, que tampoco quiero liarme con eso hoy, se introduce en la fórmula del TSS. El TSS es un indicador de estrés del entrenamiento. Este indicador de estrés tiene en cuenta la potencia normalizada, tiene en cuenta el volumen total del entrenamiento, tiene en cuenta también su relación de ese entrenamiento con el FTP, es decir, con el umbral funcional de potencia del deportista, y también con el factor de intensidad. Son términos que iremos hablando poco a poco de ellos. Tampoco quiero meterme porque hoy quiero hablar solo de potencia normalizada. Y poco a poco iremos hablando en otros capítulos, en otros episodios, en el futuro, de los otros términos y de los otros valores, para poder al final llegar a un comprendimiento global de lo que es el entrenamiento por potencia y de lo que es entrenar con potenciómetro. Realmente es más sencillo de lo que parece. Entonces, lo que pasa es que nosotros nos cogemos un libro, porque todo el tema este de la potencia se popularizó mucho a través del libro Entrenar y competir con potenciómetro, creo que se llama así, de Hunter y Kogan. Entonces, estos fisiólogos y estos estudiosos del tema de la potencia, pues lo han llevado todo en un lenguaje bastante científico, un lenguaje bastante complejo de entender, pero que realmente es más sencillo de lo que parece. Lo que pasa es que, claro, esta gente hace un libro que tiene no sé cuántas páginas, un libro que, en fin, es la Biblia del entrenamiento por potencia, y no te lo puede poner ahí de andar por casa. Pues al final la gente esta tiene que coger y poner lo que es la base científica de todo este proceso y por así decirlo, todas las fórmulas matemáticas y todos los cálculos que se requieren para llegar a estos términos y a estas ecuaciones, ¿vale? Entonces, claro, pues tampoco nos lo pueden poner estilo compadre, como digo yo, ¿vale? Pero bueno, aquí lo que yo pretendo con este episodio y con este podcast es ponerlo todo en lenguaje de a pie de calle, en lenguaje de andar por casa, y que todos podamos interpretar nuestros datos y que todos podamos poder entrenar con potenciómetro, porque realmente tampoco hace falta ser un estudioso del tema para poder sacarle partido. Bueno, como os digo, hablaremos del TSS en el futuro, pero tened en cuenta que la potencia normalizada se introduce dentro de la fórmula, que nosotros no tenemos que introducir nada, que todo esto nos lo da el potenciómetro, el dispositivo que tengamos de lectura, ¿vale? Del software informático que tengamos también, ¿vale? Entonces no tenemos que estar con la calculadora haciendo cuentas, simplemente es un poco saber cada término, de dónde procede un poquitín y lo que quiere decir, ¿vale?
Bueno, entonces yo creo que más o menos va quedando claro lo que es la potencia normalizada. Nos va a permitir comparar sesiones de entrenamiento, puesto que estamos metiendo el coste fisiológico dentro de la ecuación, por así decirlo. Entonces, volviendo al ejemplo que os he dicho anteriormente, el de las dos sesiones de entrenamiento, una a ritmo constante y otra a ritmo variable, aun teniendo la misma potencia media, van a tener potencias normalizadas diferentes. La sesión de entrenamiento variable posiblemente en lugar de 200 vatios medios va a tener 200, imaginemos, lo estoy diciendo me estoy inventando el dato, evidentemente, puede ser que tenga, imaginaros, 230, 235, 240 vatios normalizados, mientras que la otra sesión, la sesión de entrenamiento, la sesión de bici a ritmo constante, que tenía 200 vatios medios, va a tener pues 198 normalizados, 205 normalizados. Será muy parecida a la potencia media a la potencia normalizada. Bueno, dicho esto, ¿cuándo debemos de usar potencia media y cuándo debemos de usar potencia normalizada? Pues a ver, no es que tengamos que elegir una u otra, no es que tengamos que echarle ajo o cebolla al potaje, ¿vale? No hay que elegir, simplemente vamos a llevar las dos en el display, podéis llevarla en el display del Garmin o el dispositivo que uséis, puesto que hoy día los potenciómetros, los dispositivos de GPS permiten tener varios campos de datos en la pantalla y podremos llevar potencia normalizada de vuelta y potencia media de vuelta. Yo lo utilizo mucho cuando estoy haciendo series. Entonces, os daréis cuenta que cuando hagamos series a ritmo constante, las potencias media y la potencia normalizada van a ser muy similares. Nos va a dar prácticamente igual mirar una que mirar otra, ¿vale? Pero ¿qué pasa cuando hagamos series, por ejemplo? Imaginad que tenéis serie en la cabra acoplado de 15 minutos, por ejemplo, y vaya a tener un terreno ondulado. Por ejemplo, aquí la zona de Caravaca es muy ondulada, repecho, bajada, curva contra curva, otro repecho. Pues al final mantener una potencia de entrenamiento es muy complicado llevar una potencia constante. Y si nos fijamos solo en la potencia media, nos va a resultar muy complicado mantener la potencia que nuestro entrenador nos haya estipulado, y es posible que nos tostemos y nos reventemos para poder ir a esa potencia media. Entonces miramos la potencia normalizada, ¿vale? En ese caso, el propio dispositivo nos va a ir sacando el coste fisiológico que nuestro organismo le va costando, siento ser redundante, pero es así, le va a costar, lo que le va costando al organismo llegar a esa potencia, y lo vamos a sacar a través de la potencia normalizada. Así que, bueno, esto es todo lo que quería aportar hoy sobre el entrenamiento de la bici, el entrenamiento por potencia y en particular el entrenamiento a través de potencia normalizada. Espero no haberos liado más, espero que os haya resultado interesante. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda o cualquier propuesta me la podéis enviar a seba@hilandofino.net. Y nada, y me despido por hoy. Sed buenos, ir por la sombra, buscar la felicidad por encima de todas las cosas. Vale, nos escuchamos mañana. Hasta luego, amigos.